¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de René Podcast. Mi nombre es René Molina y acompáñenme a platicar de lo más destacado de esta semana. Luisito Comunica, Filgua en Guatemala y mi experiencia en este increíble espacio que le hacen a la lectura en Guatemala. ¿Cómo están, amigos? Yo estoy bastante bien, bastante tranquilo. Creo que merecen una disculpa porque estuve desaparecido así full estas 3 semanas, pero es que se vino el fin de interciclo en la Landívar, entonces tuve que, como dicen muchos, salvar el semestre, pero en este caso fue salvar el interciclo. Y de verdad que fueron 2 semanas muy cargadas y no tuve tiempo para hacer el programa. Y además que esta semana comencé vacaciones y como les dije en la introducción, fui a Filgua y hubo un par de días que fui el martes de la semana pasada y volví a ir el jueves de la semana pasada. Así que no pude grabar, de verdad que no pude. Pero lo bueno es que esta semana ya lo puedo traer. Antes de comenzar con el verdadero tema de este programa, vamos a hablar un poquito de Luisito Comunica. No va a ser mucho, pero es que no podía pasarlo por alto, porque de verdad que es un youtuber que, para los que no conocen, a Luisito Comunica es un youtuber mexicano. Él sube videos de sus viajes, de experiencias, sube cosas muy curiosas de países, por ejemplo, de distintos países, por ejemplo, de Japón, de España, recientemente fue a Nicaragua, de Bolivia. Es un youtuber que a mí en lo personal me gusta mucho, disfruto mucho de su contenido y creo que es una gran oportunidad para dar a conocer a Guatemala en Latinoamérica, porque de verdad que hay un montón de países que no nos conocen, aunque no lo crean, pero es de verdad, por lo menos así como en Sudamérica hay un montón de personas que desconocen la ubicación de Guatemala. Hay algunos que creen que somos parte de México, otros creen que Centroamérica es un conjunto y nada que ver. Y tercero, porque creo que hay muchas personas que de verdad lo quieren bastante. Y sí es alguien bastante reconocido aquí en Latinoamérica, por lo menos. En los países de habla hispana también. Entonces sí era algo que no podía pasar por alto. Yo en lo personal no lo iría a buscar porque primero jamás lo voy a encontrar con la suerte que me cargo. Y segundo, porque si yo fuera él, no me gustaría que me estuvieran chingando, se podría decir. No me gustaría. Él ya debe estar acostumbrado, supongo, pero por lo menos a mí no me gustaría que ni siquiera me dejaran grabar. Pero bueno, cada uno con su manera de mostrar su amor. Pero sí era algo que no podía dejarlo pasar por alto. A los que les viene del norte, pues si quieren pueden adelantar el programa. Bien, ahora sí, vamos con Filgua en Guatemala. Filgua es el acrónimo de Feria Internacional del Libro en Guatemala. Y es un espacio, este año se hizo en Foro Majadas. Y de verdad que es un espacio es un lugar donde yo sí es una feria que yo sí tenía muchas ganas de ir, me hacía mucha ilusión asistir. Porque la lectura es algo que de verdad a lo largo de estos casi 22 años no he podido agarrar un hábito, no he podido generar esa costumbre en mí de agarrar un libro, sentarme a leer y empezar y primero terminarlo. Porque desde pequeño siento que la lectura es algo que deberían de enseñar desde pequeño. De la manera correcta, por supuesto. Pero yo no, de verdad que no. Por lo menos en el colegio en donde yo estuve, no crearon en mí ese hábito de lectura. Bueno, como les decía, de verdad que Filgua este año se celebró la 16ª
feria en Guatemala y de verdad que me dejó muy asombrado de la cantidad de gente que asistió. Yo los 2 días que fui estuvo muy... No estaba socado, no estaba llenísimo, sino que estaba moderado, pero sí había bastante gente, la verdad. No era así que no podías ni caminar, pues, pero sí había mucha gente y sí, de verdad que había bastante gente leyendo, un montón de gente interesada en los distintos libros, desde novelas históricas hasta cuentos más recientes, novelas más recientes. Algo que sí no me gustó y que sí debería de cambiar, siento yo, es la manera en que te venden Filwa. Por eso yo, en lo personal, yo a Filwa no la veo como yo la manera en que veo Filwa lo veo como una nueva oportunidad para emprenderte en la lectura. Pero lo que le reclamo a Filwa es que se vendan como un espacio solo para lectores. Que si no sos lector, si no tienes la costumbre de leer, no deberías de asistir, y todo lo contrario, debería de ser un espacio para los que leen, para los que frecuentan la lectura y para los que todavía siguen, no sé, como... Es verdad que en este año, actualmente tenemos un montón de entretenimiento, pero sí creo que los libros jamás van a pasar de moda, y por eso creo que también se deberían de orientar para incorporar a ese grupo de personas que todavía no tiene el hábito de lectura, así como yo. Y por eso yo la veo de esa forma, como la manera de una nueva oportunidad para mí de meterme a ese mundo de la lectura. Como les decía, yo fui 2 días. La primera vez le hablé a mi cuate para que me acompañara, porque obviamente yo no tenía ni idea de qué me podía encontrar ahí, así que era mejor ir acompañado con alguien. La primera vez fui con mi cuate de la UNIS, y él le habló a otros mis cuates, entonces ya todos fuimos al final 3. 2 de mis cuates y yo. Y fuimos el martes porque ese día iba a estar uno de mis escritores guatemaltecos favoritos, que es Javier Payeras. Iba a estar en una charla conmemorativa a Humberto Cabal, que es un poetista guatemalteco de Quiché, si no recuerdo mal. Es un poeta, de los nervios se me cruzó ahí poetista, perdón, y es de Totonicapán. Ya busqué y es de Totonicapán. Disculpen el error. Sí, o de Huehue. Creo que... No, de Quiché, si no estoy mal. Bueno, es de Quiché. Y si estoy mal, pues me corrigen. Disculpen. Bueno, como les decía, fuimos a esa charla porque iba a estar Javier Payeras, que es un escritor que yo de verdad admiro un montón. Es más, aquí tengo el libro, que es para los que estuvieron conmigo en el colegio, seguramente se les hará familiar, que es Ruido de Fondo, de Javier Payeras. Y es un libro muy, muy interesante. Aquí está la firma para los que están en YouTube, aquí está la firma de Javier Payeras. Y dice, para René, con mi abrazo, Javier Payeras. Y de verdad que era algo que me hacía mucha ilusión tener, un autógrafo de uno de mis escritores favoritos de aquí de Guatemala. De escritores favoritos en general. Lo curioso de Javier Payeras es que surge en una época, si no recuerdo mal, en el 90, por los 90, surge en una época donde todo el mundo escribía de la guerra interna, del conflicto armado interno aquí en Guatemala. Todo el mundo escribía sobre eso. Y Javier Payeras, con otro grupo de escritores guatemaltecos que también surgieron en esa época, no sé cómo habrán dicho, pero imagino que dijeron, no, ¿para qué vamos a escribir? Todo el mundo escribe de la guerra interna, entonces nosotros deberíamos de salirnos de lo normal.
Así que Javier Payeras y otro grupo de personas empezaron a escribir de los problemas cotidianos que se vivían en esa época. No era, no era relacionado directamente con el conflicto armado, sino que eran problemas normales, así de personas comunes y corrientes que la guerra interna les venía del norte. Problemas como qué hacías los viernes en las borracheras, cómo te comportabas con tu familia, cómo te comportabas con tu novia. Y eso es lo curioso de este grupo de personas que surgen en esa época, porque dejaron de escribir del conflicto armado interno. Y recuerdo que en la universidad también nos hablaron de un grupo de personas, pero no me acuerdo cómo es que se llama, que también sirvieron de inspiración para en esa época, que ellos trataban de publicar sus historias, pero no se las compraban porque la gente creía que no era no era no era guatemalteca, no era, ay, se me fue la palabra, no era literatura guatemalteca, sino que creían que era literatura nada que ver, porque en ese tiempo lo único que se conocía de Guatemala era el conflicto armado. Entonces todo este grupo de personas, y por eso me gusta un montón este libro, como que trata de evitar todo, todo lo relacionado con el conflicto armado interno. Bueno, creo que era algo que no se podía evitar, pero por lo menos trataban de escribir acerca escribían historias que le pasaban a las personas comunes y corrientes. Y por eso yo de verdad admiro un montón a Javier Payeras, porque logró salirse de lo que más vendía, de lo que le iba a dar más dinero, y decidió hacer historias que a él le iban a gustar. Y por él es que fuimos nosotros ahí a Filwa ese día, porque él iba a estar ahí. Y muy bien. La segunda vez que fui, bueno, esta vez que fui, yo iba decidido a que quería comprar un libro, porque como les dije, yo quería de verdad quiero agarrar ese hábito de lectura, porque de verdad que hay un montón de libros, hay libros para cualquier tipo de gente, y así, así como hay deporte para todo el mundo, hay películas, series para todo el mundo, también hay libros que son para cualquier persona. Y de verdad, el que no quiere leer es porque porque no quiere, porque de verdad que hay libros muy interesantes, desde los más conocidos eh, hasta lo más anónimo, se podría decir. Yo ese día iba decidido a comprar un libro, pero de verdad que me sentía así como cuando uno no encuentra qué ver en Netflix o en YouTube. Es esa ansiedad de, a la gran, no hay nada para mí, no hay nada que me llame la atención, pero es que hay una cantidad enorme de libros, entonces yo decía, no puede ser que no, de entre tanto libro, no encuentre nada que llevarme. Así que ese día no compré nada. Madre, estuvimos platicando con mis cuates, hablamos de todo, hablamos de la vida, hablamos de la universidad, hablamos de libros, y eso que yo no conozco un montón. No conozco tanto como ellos, porque de verdad que ellos leen una cantidad enorme de libros, y por eso los admiro un montón a ellos también, porque leen un montón. Obviamente no solo a ellos, sino que a otros de mis cuates también, y así. Como les digo, ese día no compré nada porque dije, bueno, tal vez no es hoy el día que tenga que llevar algo. Así que volví a ir, pero esta vez fui con mi novia. Y fue una experiencia totalmente diferente, porque mi novia tampoco es que tenga un hábito de lectura, un hábito de lectura, y los dos íbamos, que queríamos descubrir, que queríamos encontrar algún libro que nos llamara la atención, y platicábamos y todo. Y fue de verdad que fue una experiencia muy diferente que con mis cuates. Comenzando porque
ahí en donde estaba el kiosco, el local de Sofos, hacía una pregunta que qué libro había marcado tu vida. Y como les mencioné, este ruido de fondo es uno que me marcó mucho, no porque la historia sea increíble o magnífica, sino porque en la época en que yo lo leí, que fue en el colegio, no me acuerdo en qué año fue, ni en qué grado, el, el momento en el que yo lo leí, yo pensaba que las personas que escribían solo podían ser personas cultas, se podría decir, o que tuvieran historias así magníficas, y no, y vino Javier Payeras con Río de Fondo y me dijo, no, o sea, puedes escribir desde tus problemas, de lo más cotidiano, pero lo importante es la forma en que lo vas a contar. Y por eso es un libro que a mí yo le tengo mucho cariño, porque de verdad que por lo menos a mí en eso sí me demostró que no es necesario palabras súper complicadas, rebuscadas del diccionario para contar historias, sino que lo importante es tener una buena historia y ser un buen narrador de esa historia. Y por eso también le he agarrado mucho cariño a la escritura, porque es como una manera de liberarme, y no necesariamente tiene que ser algo impresionante, pues, sino que puede ser de verdad lo más normal tal vez el mundo lo ve normal, pero la forma en que lo contás es lo importante. Como les decía, la segunda vez que fui fue con mi novia, pero ese día sí yo dije, bueno, de aquí tengo que salir con un libro, y con un libro que yo tengo que salir con un libro, no importa, yo no me voy de este lugar hasta que consiga un libro, dije yo. Y pensé en comprar un libro, una novela, si fuese una novela histórica, se podría decir. Nos fuimos ahí a lugares donde vendían los libros más baratos, porque eran las historias que todo el mundo conocía, así desde Julio Verne, esta la de La Metamorfosis, donde estaban todos estos libros que son novelas ya conocidas y te los daban muy baratos. Pero dije, no es algo que me convenciera. Pensé hasta llevarme un libro de coreano, pero tampoco, no me convencía. Hasta que, y a este libro, el que les voy a enseñar y el que les voy a decir, ya lo había visto, pero como que es ese sentimiento de llevarlo, pero no estaba seguro, hasta que yo dije, ya que me dejara de engañar, y de verdad al final lo compré, que es este. La guerra de los capinegros, de Francisco Pérez de Antón. Es un viejito increíble, que sería una ofensa encasillarlo en que es solo un escritor. Y yo compré este libro, La guerra de los capinegros, porque siempre me haya llamado, siempre he estado como con esa curiosidad de cómo nos ven a nosotros los centroamericanos, los españoles. Cómo vieron ellos, cómo entienden ellos la conquista, y qué mejor forma de entenderla o de saber más de ella que con Francisco Pérez de Antón. Y el libro es básicamente eso, de cómo vinieron los españoles aquí a América. Y como les digo, yo medio lo había visto ahí en el martes, pero dije, no me lo voy a llevar, no estaba seguro. Pero el jueves lo volví a ver y de verdad que seguía rondeándome la cabeza. Solo compré ese porque todavía tengo un montón de libros aquí pendientes que todavía no he podido terminarlos, por eso mismo que les digo que no he podido agarrar ese hábito de lectura. Pero lo voy a conseguir, voy a terminar los libros. Porque sí tengo un montón, tengo ahí La jugada de mi vida de Iniesta,
los fueras de serie de Malcolm Gladwell. Ese es el que estoy leyendo ahorita y he avanzado bastante. De eso estoy orgulloso porque he avanzado bastante. Y nada, fue este segundo día que fui con mi novia fue diferente porque con ella como que no hablábamos mucho de esto de los libros y las historias, pero sí es como que yo me gusta contarle así historias que a ella le parezcan o que yo piense que le parecen curiosas, que son curiosas para mí y que podría parecerle curiosas a ella. Y no sé, fue una experiencia diferente. Y ella también me contó un par de cosas que voy a buscar libros de psicología y que también me llama mucho la atención. Algún día tal vez vayamos a leer y también como que lo que yo quería era transmitirle ese deseo de crear el hábito de lectura también. Y esa también creo que es mi intención para todos ustedes, para todo el que quiera, el que vaya a ver este podcast, bueno, el que vaya a escuchar y ver este podcast. Quiero invitar a eso, a crear ese hábito de lectura. Y yo es algo que le reclamé a mis papás hace poco, que si algo les reclamaba era ese, que no generaran en mí eso de jalar un libro, sentarme a leerlo, porque creo que sí es algo que se enseña desde la casa y también donde se refuerza en el colegio, porque de verdad que yo nunca tuve como que esa imagen de alguien de esa inspiración de lectura. Y creo que mis papás tuvieron mucho que ver en eso, que nunca me motivaron a leer. Y el colegio donde estuve, lo que menos hacía era motivarte a leer. Yo sí creo que para empezar a leer, lo ideal sería con cuentos, porque hay un montón de cuentos. Hay un montón y es lo más básico de la lectura, los cuentos. En los colegios se debería de implementar, empezar en los primeros grados con los cuentos, seguido con novelas cortas, luego con novelas y después ya se pueden ir con lo que quieran, de verdad. Y pues nada, esa es mi invitación de este podcast. Si no pudieron ir a Filwa, pues esperen al otro año y estoy seguro que no se van a arrepentir. Porque sí es una experiencia que posiblemente, dependiendo de con qué intenciones vayas, te pueda cambiar tu vida. A mí me la va a cambiar en el sentido de que de verdad estoy muy motivado por leer. Y espero que todos ustedes también, espero poder haberles transmitido ese deseo de lectura. No lo hagan porque pueda darle estatus, entre muchas comillas, sino háganlo por el placer de saber, por el placer de conocer historias, y también háganlo por inmortalizar el nombre de todas las personas que se atreven a escribir un libro. No es algo que diga uno, ay, quiero escribir un libro y ya lo puedes hacer, sino que sí tenés que tener una estructura en tu cabeza donde puedas redactar, donde puedas mantener un hilo en tu historia y tu historia central, complementarla con otro montón de historias, con historia en general. Sí, no es algo tan fácil, y por eso también creo que nosotros deberíamos de, aunque sea, comprar los libros para inmortalizar el nombre de estas personas. Esa es la reflexión de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo programa y nos seguiremos viendo pronto y escuchando pronto. Yo tengo un video pendiente para esta semana, así que espero que hayan disfrutado de y nada, nos seguimos viendo en el próximo programa de René Podcast.
Un abrazo.